hay muchas cosas que producen satisfacción. Una de ellas es terminar lo que usted ha comenzado. Muchos de nosotros tenemos hábitos de comenzar cosas y nunca las terminamos. Ese rompecabezas ahí en la esquina de su casa tiene telarañas, nunca lo armó. Esa membresía de ir al gimnasio, ahí la tiene usted guardadita, nunca la usa. ¿Cuántos de nosotros hemos emprendido cosas que no hemos terminado? En clases de inglés que no terminamos. Proyectos como familia que no terminamos. Anhelos de superación que las dejamos a media. Y para mí es una gran satisfacción que en el mes de noviembre comenzamos esta serie basada en la primera carta de Pedro, por el cual hemos estudiado versículo por versículo. Y hoy, correcto, mi amor, así es. Y hoy vamos a terminar la carta, vamos a terminar este estudio. Y pastor, ¿qué va a pasar después de marzo? Marzo tenemos todo el mes de evangelismo, pero en abril, y yo quiero que oren conmigo, Dios me está inclinando a comenzar a estudiar versículo por versículo el Evangelio de Marco. ¿Por qué el Evangelio de Marco? Porque Marcos es el primer evangelio que se escribió. Se le llama, es el único evangelio de la primera generación de cristianos. Pablo acepta al Señor en el 36, escribe su primera carta en el 49, que es primera de Tesalonicenses, y Marcos es escrito ahí como por el 50-55. Ahora, se llama la segunda generación de cristianos a todas aquellas personas que aceptaron a Cristo después de la destrucción del templo por Tito Flavio Vespasiano. Y de ahí pues comienza la primera persecución con Nerón, con Domiciano, termina con Diocleciano y después termina con la asociación que hizo la iglesia con el Estado en el 313. Bueno, eso es historia de la iglesia, no es el día de hoy. Pero lo que te quiero decir es que Marcos, hermanos, es el evangelio donde el corazón de Cristo realmente se abre. Y quiero llamar esta serie Viviendo en el Reino. ¿Y por qué viviendo en el reino? Y le voy a hacer una pregunta a toda la congregación. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué entiende usted por reino de los cielos? Yo le digo a usted entiende el reino de España, lo entiende, el reino de Noruega lo entiende, el reino de Inglaterra lo entiende, pero el reino de Dios, ¿qué es? Entonces oremos para que el Señor junto al cuerpo pastoral nos ponga ese deseo de estudiar el Evangelio de Marcos. Pero esta mañana vamos a terminar lo que comenzamos en noviembre. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana 4 anclas de nuestra fe. ¿Qué es un ancla? Un ancla es lo que mantiene al barco en puerto. Quiero que toda la congregación levante su mano y diga conmigo: yo no soy puerto, soy puente. Oiga, mira, un ancla es lo que sostiene a un barco en su puerto. Pero el puerto no es la razón por la cual el barco fue hecho. Un avión funciona mejor en el aire que en la tierra. Un barco funciona mejor en el agua que en el puerto. Un cristiano funciona mejor en el reino que en el mundo. Oiga, lo que dice. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, el concepto de buscar quiere decir que el diablo está activo. El activo mata pasivo. Oiga, lo que a los cristianos nos preocupa, agarre esta porque le va a gustar.
Lo que a los cristianos nos preocupa no es la velocidad del diablo, sino la lentitud del cristiano. Porque el Señor, terminando la carta, nos va a dar unas tremendas advertencias y unos tremendos principios para vivir. Y dice el 9, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo quiero que este versículo lo leamos todos, por favor. Y dice, mas el Dios de toda gracia, oiga, déjelo ahí, mas el Dios de toda gracia, levanta tu mano derecha, por favor, iglesia, y di conmigo, en el mundo hay monedas de diferente clase, dígalo fuerte, pero en el reino solo hay una moneda válida que Dios acepta. Dígalo fuerte, esa moneda es la gracia de Dios en mi vida. Oiga, tú puedes tener mucho en esta mañana, pero no lo tuvieras si no hubiese sido la gracia de Dios. Usted posiblemente tenga títulos en su casa y está bien que se crea inteligente, pero si Dios no le da ese cerebro, no tuviera esos títulos. No importa si tiene mucho o tiene poco, todo lo que tenemos es por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo por la gracia de Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su, dígalo conmigo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Están listos para estas cuatro anclas? Dice, Él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. ¿Me dicen amén, hermanos? Vamos a pasar al mensaje porque quiero concentrarme en ese versículo. Oiga bien, el cristiano tiene que saber algunas verdades que son irrefutables. Oiga, listen. No es lo mismo que tú vivas en tu realidad a que vivas en tu verdad. La realidad es que me duele el cuerpo, me han diagnosticado algo, no hay plata en el banco, tengo problemas en la casa, inmigración todavía no me... Esa es tu realidad. Pero tu realidad no necesariamente es tu verdad. Porque la realidad es que sí puedes estar enfermo, pero la verdad es que toda enfermedad Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Tu realidad puede ser que no tengas dinero, pero la verdad es que hemos envejecido y no hemos visto justo desamparado, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y hasta el día de hoy, un verdadero cristiano jamás le ha faltado un plato de comida, porque hay un Padre Celestial que te sostiene todos los días. Entonces, ¿usted dónde vive? ¿En su verdad o en su realidad? Lo que pasa es que la realidad te deprime, brother, pero tu verdad te sustenta. Hay cuatro cosas que son irrefutables en la vida de un cristiano. Primero, la existencia de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen cuántos creen que Dios existe? Si Dios existe, también existe el diablo. El diablo es una realidad en el mundo. ¿Por qué tenemos tanto mal? ¿Por qué tenemos tanta injusticia? ¿Por qué tenemos tanta pobreza? ¿Por qué tenemos tantas guerras? ¿Por qué tenemos tanta inmoralidad? El Dios existe, pero también existe el diablo. Segundo, el cielo es una realidad, me dicen amén, pero también el infierno. Y los pastores no nos gusta hablar de esos temas. Oye, hermano, porque hay que predicar light para que la gente le guste. Es que mira, hermano, un pastor no te predica para que te guste.
Porque hermano, si solamente fuera para que me gustara, yo escojo 4 versículos bíblicos y me quedo con ellos. El pastor no está para decir lo que tú quieres escuchar. El pastor está para decirte lo que tú necesitas oír, que dice la palabra de Dios. Tú sabes, el infierno va a ser un lugar de tormento. Pero tú sabes cuál va a ser uno de los tormentos mayores que las personas van a sufrir en el infierno. Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo cuando estaban con vida y no lo hicieron. Y dijeron: estoy demasiado joven, tengo todavía tiempo para divertirme. La tercera realidad en la vida del cristiano es que existen ángeles, me dicen amén, pero también los demonios. Es una realidad. Y te voy a dar algo de guerra espiritual. Vea usted, no todos los demonios son iguales. Hay un demonio en particular que se llama el demonio familiar. Fíjate que el demonio familiar no te ataca, el demonio familiar te estudia. Porque a ti Satanás nunca te va a atacar en tus lugares fuertes, te ataca en tu lugar débil. Por ejemplo, usted me puede poner 20 cajetillas de cigarro acá, yo no le voy a fumar una. En mi vida nunca he fumado. Bueno, 2 que 3 tal vez en tu estado joven, pero porque también hay que ser honestos, ¿sí o no? Y dime, no es verdad que el enemigo nos ataca no en tus áreas fuertes, sino en tus áreas débiles. Y el enemigo sabe, hermano, que a usted le encanta compartir noticias. Esa es una palabra bonita para decir chismoso. Entonces, ¿quién te va a poner Satanás a tu lado? Otra chismosa. El enemigo sabe que usted revienta rápido, es explosivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pone situaciones donde usted anda como Vietnam, explotando cada 5 minutos. Entonces, pastor, usted me dijo 4 verdades, pero ahí hay solamente 3. La cuarta verdad es que en Canadá todos pagamos impuestos. Es que no se puede usted librar, ¿sí o no? Hablando de impuestos, hermanos, le quiero avisar a toda la congregación: si usted diezmó en este año, su recibo le van a llegar por favor a su casa. Bueno, y dice la palabra: sé sobrios, iglesia, ¿qué dice? Y velad, porque vuestro adversario el diablo. Entonces quiero hoy que usted entienda cómo cubrirse, cómo protegerse del enemigo en su vida. Hay tres objetivos principales del enemigo. Él vino, ¿qué dice la palabra de Dios? A matar, a robar y a destruir. Eso es lo que hace el diablo, no hace nada más. Te mata, te roba y te destruye. Ahora, para conocer el enemigo, oiga bien esto, usted necesita saber cómo se llama, qué hace. Y fíjese que el primer nombre, o uno de los nombres más comunes con que se le conoce a Satanás, es el diablo. Esa palabra todos lo hemos escuchado. Ahora, este nombre, iglesia, es el más utilizado. ¿Y sabe lo que significa? El acusador, el difamador o el calumniador. Oiga bien esto. Si usted o yo nos encanta difamar, nos encanta chismear y nos encanta acusar, somos socios perfectos del enemigo para destruir a otra persona. Oiga, ese es el primer nombre que se le da. Mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Luego en el cielo un gran clamor: han llegado y la salvación y el Padre y la autoridad en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice esta parte, iglesia? ¿Qué dice? Porque ha sido expulsado. ¿Qué dice? El acusador de nuestros hermanos.
el que los acusaba, ¿cuándo? Día y noche delante de Dios. Oiga, el enemigo lo acusa a usted y a mí. Yo le dije, hay espíritus familiares que no te atacan, pero te estudian. Entonces el enemigo va y dice, ahí anda Fernando, ¿sí o no? Y todas esas acusaciones se las lleva a Dios y dice, bueno, mira, Señor, ahí está, ese que va a la iglesia, ese que levanta las manos, mira, anoche estaba ahí, ¿me entiendes? En el Moxie, en el downtown, y mira, lo miraron ahí en la pachanga. Pero lo que pasa es esto, que toda persona que ha sido regenerada, limpiada y redimida con la sangre de Cristo, el pasado de esa persona delante de Dios está completamente en blanco, porque la sangre de Cristo borró todas sus iniquidades y sus pecados eternamente y para siempre. Oiga, otro nombre con que se le conoce al león rugiente es Lucero, el hijo de la mañana. Y dice la palabra, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de entre la tierra, tú debilitabas a las naciones. Oiga, Satanás nunca fue Satanás, él fue, es más, era un querubín, era el director de la orquesta del cielo. Porque usted cree que una de las ataduras más grandes que tenemos los cristianos es la música. Porque la música originalmente fue inventada para alabar a Dios. Y como Luzbel era el director de la orquesta en el cielo, él sabía el poder de la música. Por eso muchos de nosotros acá estamos atados a la música y no música cristiana. Reloj, no marques las horas. ¿Te gusta? No es que va a enloquecer, ya está loco. Entonces, vea, y mire este versículo. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás se le presenta a Adán y a Eva, no se le presentó como serpiente, se le presentó como un ser atractivo. Es más, mire, la palabra hebrea para serpiente es la palabra nehash, que significa el que brilla. Ningún pecado se presenta en forma de dolor. El dolor viene después. Imagínese usted si el pescado supiera que detrás de la carnada hay un anzuelo, no se lo comería. ¿Y cuántos de nosotros vimos la carnada, la miramos jugosa, la miramos crujiente y dijimos, esto yo me lo como, y después vino el anzuelo? Y tenemos relaciones rotas. Y tenemos hijos fuera del matrimonio. Y tenemos esposos y esposas heridas. Y tenemos hogares que no funcionan por X motivos. Ahora, vea usted esto que es bien importante. Primera carta de los Corintios, ¿qué dice? Y no es de extrañar. Hello, iglesia, ¿qué dice? Ya que Satanás mismo se disfraza ¿de qué, iglesia? De ángel de luz. Oiga, el enemigo es especialista para camuflajearse, para decirle a usted, no, tranquilo, mijo, no pasa nada. Robes eso en la compañía y nadie se va a dar cuenta. Una canita al aire, hermano, no es nada. Tenés una buena cabellera, brother, nadie lo va a notar. Y el enemigo se presenta como ángel de luz. Entonces, ¿cómo evoluciona el mal? Por aquí viene, hermanos, mire, nosotros entramos
a 8 años de existencia como iglesia. Pero tenemos que pasar de ser una iglesia de escuela dominical a ser una iglesia ya robustecida por la fe. No podemos estar enseñando los mismos rudimentos. Hermano, por favor, venga a orar, por favor, bautícese. Hermano, inscríbase a transformado. Eso debería de ser ya en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque usted está en un lugar donde queremos llevarlo de la cuna a la tumba. En otras palabras, no queremos bonsáis espirituales. ¿Qué es el bonsái? Un arte japonés donde no muere el árbol, sino que lo mantienen con vida, pero no lo hacen crecer. Y dice, mira la evolución del mal, y la iglesia tiene que evolucionar también. Y fue arrojado el gran dragón. Oiga, esa serpiente, el Nefash, la luz brillante en el huerto, se convirtió en dragón. Después se convierte en serpiente antigua. Después se convierte en diablo y después se convierte en Satanás. Ahora, yo le pregunto, si el mal ha evolucionado tanto, ¿cuánto ha evolucionado tu bien? ¿Cuánto ha evolucionado la iglesia? ¿Cuánto ha evolucionado tu madurez espiritual? Pero aquí viene, es que el Señor nunca se queda atrás del mal. ¿Me dicen amén? Vea, cuando Cristo funda la iglesia, le dice esto a Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, y sobre esta piedra grande, ¿qué dice iglesia? Edificaré mi iglesia. Entonces, cuando Cristo forma a los apóstoles, le llama iglesia. Ahora, ¿cómo hemos evolucionado como iglesia? Aquí viene la respuesta. El apóstol Juan, en su segunda carta, escribe en el versículo 1. Léalo conmigo, por lo que dice: el anciano a la señora elegida. Oiga, look. Cristo dijo: esta es mi iglesia. Está todavía chavalona, está como muchachona, está todavía media rebelde. Pero viene Juan y dice: esa muchacha que Cristo fundó ya no es una muchacha rebelde. Ya no es esa muchacha que galopaba de aquí en allá. Esa muchacha ahora es la señora elegida. ¿Y sabes quién es la señora elegida? La iglesia redimida por la sangre del Cordero. ¿Sabe quién es la señora elegida? Todos aquellos, ay Dios mío, todos aquellos que han puesto su mirada en Cristo Jesús. ¿O seré yo el único emocionado o el único que no he comido? Pero hermano, delante del mundo nosotros podemos ser iglesia, pero delante de Dios somos la señora elegida. Somos los elegidos del Rey. Por algo el Señor te dice en esta mañana: te voy a dar 4 anclas para que no te muevas, para que no te corras, para que no te ahuyentes. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayas, serás la señora elegida, serás la señora adornada, serás la señora redimida. Yo no sé, solamente seré yo el emocionado, pero somos la señora elegida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que póngale más vida a sus años. Ahora, vea usted esto. Y dice: el cual resistir. Y versículo 10. Fíjense que la palabra resistir, hermanos, básicamente significa el poder nosotros estar conscientes de que tenemos un oponente. Estar cara a cara. Estar en contra de algo que nos quiere destruir. Pero viene entonces el versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos da 4 anclas, y rapidito se las voy a dar. Primero, ¿qué es la gracia de Dios? Póngame atención, por favor. La gracia de Dios es todo lo que Dios hace libremente a favor de la humanidad, basándose en la obra de Cristo. Yo quiero que me levante la mano y diga conmigo: la gracia es un regalo inmerecido, iniciado por Dios, efectuado por Cristo
y perfeccionado por el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿cuáles son las 4 anclas que termina Pedro esta epístola? Primero, dice que Él mismo nos perfeccionará. La palabra griega para perfeccionar, hermanos, significa reparar un objeto que está deteriorado por el uso. Un objeto realmente que ha sido deteriorado por la batalla. Un objeto que está ya maltrecho. Y dice, Dios los perfeccionará. Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando tu carácter. Él sigue trabajando tu vocabulario. Él sigue trabajando tus imperfecciones. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Solamente un perfecto puede hacer otro perfecto. Y ese perfecto es Cristo Jesús. Entonces, hermano, usted está en el taller de Dios. Y lo va puliendo y le va quitando y le va poniendo. Y cae y se levanta. Y se va de la iglesia por 3 meses y vuelve otra vez. Con más golpes que hace 3 meses, pero volvió. ¿Pero por qué? Porque Dios no se va a dar por vencido hasta presentarte delante de su Hijo perfecto y aprobado. Váyase. No se va a poder ir de Dios. No va a poder. Y aquello que hemos tratado, sabemos que no lo fue bien. Segunda ancla que Dios nos dice que Él nos afirmará. Esta palabra en griego tiene la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. Algo que no se mueva. Algo que permanece. ¿Cuántos aquí han visto esa torre que está en Italia, la torre de Pisa, que está siempre inclinada, sí o no? Y usted dice, ya se va a caer, ya se va a caer. Eso yo decía en 1980 y no se ha caído. Les digo, ¿por qué? Porque hay un fundamento que permite que la torre se mantenga erguida, aunque inclinada. Y el Señor te dice en esta mañana, yo te voy a firmar. ¿Qué quiere hacer usted, hermano, como cristiano? ¿Quiere hacer roble o hierba? Es que la hierba, usted la riega, ¿me entiende? En 2 meses está grande. Pero el roble tiene que echarle agua. Y le echa agua. Y usted dice, roble desgraciado, no crece. Pero el roble a los 7 años comienza a crecer. El bambú no te crece por 7 años. Pero en 3 meses te crece 90 metros. Y yo le pregunto, usted está siendo afirmado. Y es lo que el Señor dice, yo voy a colocarte de tal forma en que no te van a mover. Van a venir las pruebas, los huracanes, las tormentas, las malas noticias. Van a venir una cosa y la otra, pero vas a estar firme porque la mano de Dios te sostiene en tu firmeza. Y hay una tercera ancla que el Señor nos da y dice, y Él, ¿qué dice, iglesia? Te fortalecerá. Y usted sabe que esta palabra en griego tiene la idea de equiparte para servir a Dios. Te fortalece. No somos nosotros. Es Dios dándonos fuerza en medio de la tragedia. Que por cierto, mandamos una palabra de consolación a nuestro querido hermano Manuel Alvarenga, que el día de ayer perdió a su madre en El Salvador y está viajando hoy para el país. Pero ¿quién te fortalece en la pérdida? ¿Quién te fortalece en la agonía? ¿Quién te fortalece en la soledad? ¿Quién te fortalece cuando tú ya no vas a tener ese ser querido, por lo menos aquí en la vida? Dice, y Él nos fortalecerá. Y termino con esto, iglesia. Y que dice, y Él nos cimentará. Esa palabra, hermano, tiene que ver con el hecho de estar tan sólido
que ningún ataque te va a mover de donde Dios te ha puesto. Wow, qué tremendo eso. Diga conmigo, la salvación es de gratis. Dígalo fuerte, la salvación es de gratis. La bendición no. Había un hombre llamado Jacobo que dijo, yo quiero una bendición, y peleó contra Dios. Y le dijo, lo agarró y le dijo, no te soltaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que me bendigas. Pero la bendición le costó un precio. Dice que después de la batalla iba cojeando, pero con la bendición. Gracias, Señor. Voy cojeando, pero voy bendecido. ¿Qué quiere usted? ¿Como gacela corriendo sin nada? ¿O despacio, tomado de la mano poderosa de Dios? Entonces la opción, iglesia, de nosotros. Yo les agradezco infinitamente como su pastor de haberme permitido estudiar la primera carta de Pedro junto a ustedes. Espero que haya sido de edificación. Todos los mensajes están en YouTube, por el cual te pedimos también que te puedas suscribir. Y vamos a comenzar, Embajadores de Dios, el próximo domingo.